¿qué quieres? Y corrimos, y le digo, oiga, pero necesito carnes y cosas. Dice, mira, te voy a hacer algo que nunca hago con nadie. Le voy a dar un cuarto de hora para que vaya y que escoge y que pida en la carnicería carne, lo que usted come, y usted nada más va a pasar, ¿de veras? Sí, y yo así, ¿de veras? ¿De veras? Y pues agarramos, hermano, hasta para regalar. Es una de las muchas cosas que puede hacer la fe en tu corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios es poderoso para contestar las oraciones que tú le haces, que Él ya vio tu necesidad y ya la contestó. Muchos de ustedes en esta mañana tal vez vienen a recibir bendiciones, a recibir promesas de Dios. Permítanme decirles que están equivocados. Las bendiciones ya están aquí, nada más ven a tomarlas. Ya son tuyas, Dios ya te las dio. Tienes que brincar la idea de ir a pedir. Dios sabe y conoce tu corazón y tu vida, y conoce tus necesidades mucho antes de que tú se las pidas. Si tienes esta fe, ven y toma tus promesas y llévalas a tu casa. Llévate tu carrito lleno de bendiciones, hermano, y reparte, llena tu refrigerador espiritual, tu alacena espiritual, y deja que Dios siga multiplicando en tu vida las bendiciones que Él tiene para ti. Vamos a ver un versículo de algunos que traigo para compartir con ustedes. Está en el libro, en el capítulo de la fe, en Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar tocando y brincando de ahí para acá con algunos chapulines espirituales, algunos versículos, pero vamos a disfrutar un ratito de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus corazones y su espíritu en el Señor, porque el Señor está aquí para bendecirles, para tocarlos, para fortalecerlos, para animarlos, para llevarlos a un escalón más alto del que tú vives, en el que has vivido. Sé que algunos aquí tienen mucha vida espiritual, mucha vida en el Señor, tal vez mucho tiempo, otros tienen poco, pero para todos hay bendición. Y Dios, que conoce tu vida y tu estatus espiritual, sabe cómo hablarte. Voy a hablar de algunas cosas que son generales, pero sin duda Dios va a estar hablando a tu corazón. Y ya empezó a hablarte cosas muy personales tuyas. Él ya empezó a hablar. Porque Él es Dios, porque Él es amor, porque Él es verdad, porque Él es todopoderoso, porque Él es eterno y porque Él nos ama. Porque Él es nuestro Padre. Por eso Él sabe lo que tú necesitas y sabe lo que yo necesito. Y quiere el Señor, y yo también quiero, pero Él quiere más que sus hijas y sus hijos salgan tranquilos, con promesas y con victorias. Amén. Así que empecemos. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Vaya usted a la Biblia si tiene su Biblia ahí, y si no, pues nada más sigue. Capítulo 13, por favor. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Y ahí en el versículo 13 está diciéndonos esto, ¿verdad? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es la forma en que la fe actúa en ti. Son los pasos que debes de dar. Por eso escogí este versículo, para que usted sepa cómo dejar actuar su fe. La fe es preciosa, más preciosa que el oro afinado, dice la Biblia. Es decir, que si usted tiene un lingote de oro o 1000 lingotes de oro, no puede comprar lo que la fe puede comprar. La fe es mayor que cualquier clase de dinero, de joya, de dinero, de lo que usted quiera, de cualquier moneda. La fe es más hermosa, más preciosa. Lo que no tiene la fe es lo que tiene el amor. El amor es eterno. La paz es eterna. La Biblia nos promete que vamos a ir a una tierra donde mora la justicia. La justicia es eterna. Es para aquí y es para allá. La verdad es eterna. Jesucristo es la verdad, el camino. Es todo para nosotros. Eso sí es eterno. La fe no. La fe se va a acabar cuando usted muera. Se acaba la fe en usted. Y cuando ya venga el Señor Jesucristo por nosotros y nos lleve, ya no va a haber fe allá en el cielo. No la ocupamos. Es para nosotros aquí en la tierra. Por eso es necesario que aprenda a utilizarla. Porque Dios nos la dio para la vida que tenemos aquí en la tierra. Para la vida que estamos viviendo. Pero no para la vida eterna. Para la vida eterna no ocupamos la fe. Allá está la gracia. Está la presencia de Dios. Allá vamos a estar viendo todo lo que se nos prometió y viviendo todo lo que se nos prometió. No necesitamos fe. La fe es para aquí creer
que un día vamos a ir allá. Dice la Biblia, la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción De lo que no se ve. es estar seguros de lo que nos espera, estar convencidos de las cosas que no se ven. Cuando voy a una iglesia y empiezo a compartir la palabra de Dios, mi fe es que esa iglesia va a explotar, que esa iglesia se va a reventar, que van a ir a veces 2 servicios, 3 servicios, y porque así me enseñaron hace 50 años mis pastores. Y yo sabía que cuando empieza una iglesia y Dios es el pastor verdadero, es el Señor de señores en ese hogar espiritual que es iglesia, empieza a crecer la iglesia y empiezan a ser grandes. En las iglesias que voy en el valle, empiezo a predicar. Hay veces 3, 4, 5 personas, luego la siguiente vez ya hay 10, 15, y después ya hay 30, luego ya se llenan, luego abren las ventanas, sacan sillas. Está mi esposa amada que no me deja mentir, y está Dios que no me deja mentir. Y hermanos, ya al ratito todo lo que es el terreno tenemos que salirnos porque la gente no camina. Y lo que me gusta mucho, hermanos, que cuando empieza la palabra de Dios a fluir, los niños en lugar de correr, se meten y se ponen ahí para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo me encanta que los niños escuchen la palabra de Dios? Pobrecita de las maestras de la escuela dominical, porque le digan, se vienen a escuchar la palabra, a gozarse en la presencia de Dios. Y cuando los ves con sus lágrimas amando al Señor y creyendo, este va a ser un buen predicador, esta va a ser una sierva de Dios. Pero nosotros que ya estamos más grandecitos debemos de agarrar y decir, Señor, yo heme aquí, envíame a mí. Pero no me envíes solo, ve conmigo. Porque solos no podemos hacer nada más que con Dios. Por la fe, tuvieron un buen testimonio los antiguos, dice el versículo 2 de Hebreos. Y el 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que vemos se hizo de lo que no se ve. Eso es lo que dice. Por la fe, Abel alcanzó mejor testimonio que su hermano Caín. El sacrificio de Abel fue mejor, pero fue por fe. Y alcanzó la fe, alcanzó la gracia, alcanzó la victoria, alcanzó la salvación. El versículo 5 y 6, Enoc fue transpuesto, dice, y lo buscaron y no lo encontraron, porque Dios lo trasladó, se lo llevó. Y cuando fueron por Enoc, pues Enoc no lo encontraron, porque fue traspuesto porque agradó a Dios. ¿Saben quién es Enoc, verdad? Enoc fue el primer hijo de Caín, pero no es el Enoc de que estamos hablando ahorita. Enoc es el 7º hijo de Adán. ¿Qué pide el Señor en los 7 días? Todo para Él. Ahorita nos hablaban de los diezmos, las ofrendas. Y digo, pues sí está bien el 10%, pero Dios te pide todo. Si tú le das el 10%, Dios te va a enriquecer y a bendecir grandemente, pero si le das todo, Dios te da 1000 veces más. Y Dios sabe que el diezmo que te está pidiendo ahora no es dinero, es tu amor por Él, es tu tiempo, es tu dedicación a Él. A Dios no le interesa el dinero. Es una pruebita a ver cómo andas de codo. Y a veces de temeroso, ¿verdad? Y con eso voy a pagar mañana renta, ¿qué hago? Hermano, no se preocupe. Una cosa es depender de un patrón o de un negocio. Yo he tenido negocios y empresas. Y otra cosa es depender de Dios. A Dios no se le acaba la cartera. La llena, hermano, de toda clase de bendiciones y de milagros. Y el dinero no puede hacer esto. Me encanta saber, hermanos, que he caminado en fe tantos años de mi vida y nunca me ha faltado. Y cuando he dependido del dinero, batallo. La gente lo quiere, me lo quiere quitar. No sé si le pasa a usted. ¿Por qué no me quitan a mi Cristo? Las bendiciones de Cristo. Digo, miren las bendiciones, agárrenlas, esto es que vale la pena. Enoc, hermano, que quiere decir arrebatado o escondido por Dios. Él tuvo fe y creyó. Y también Abel. Y luego allí en el versículo 6 de Hebreos dice claramente, porque sin fe, después de estos 2 testimonios que da de fe, es imposible agradar a Dios. Dice claramente, si usted quiere milagros, necesita crecer en fe, porque si no, es imposible agradar a Dios. Porque Él quiere que cuando usted pida algo, crea que lo va a recibir. Y al que se lo está pidiendo usted es Dios, y Dios te está escuchando, y Dios te conoce, y Dios te lo va a dar. Claro que no le vamos a pedir un carro ahorita eléctrico de este grandote, ¿para qué queremos un camioneta escolar de ahorita? Y él nos monta. ¿Para qué lo quieres, hermano? Si Dios quiere que lo tengas y lo necesitas, te lo da antes de que se lo pidas. Me gusta saber lo que hace mi Padre Dios.
me vienen los testimonios, hermano, y yo quiero dar más palabra de Dios que mis testimonios, porque la palabra de Dios es eterna y se les va a quedar. Los testimonios nos emocionan un poquito, ¿verdad? Nos convencen de estar escuchando y de ver que vivimos. Pero la verdad, la palabra es la buena. Mira lo que dice el ritmo de la palabra. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes? Enoc, Abel, Abraham, Noé, Sara. Todos estos, conforme a la fe, murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. Pero dice, mirando de lejos. Bueno, uno primero dice, mirando de lejos. Así es la fe. Tienes que mirar de lejos. Segundo, dice, creyendo. Tercero, saludando la bendición que quieres. Y por último, confesándola. Así es la fe. Así debes de empezar. Ve de lejos lo que quieres, terminar mi carrera. Hermano, yo quiero vivir en tal lugar. Le estoy pidiendo a mi Dios que queremos esto. Padre, yo creo y estoy viendo a mis hijos alabándote y sirviéndote. Yo veo a mi esposo que no quería, a mi esposa que no ha querido, y de ti que la veo hincada buscándote, llena del Espíritu Santo. Yo veo la sanidad de aquella persona que amo, o aquella persona que oré por ella. Yo la veo sana. Vean qué hermoso es cuando oras por alguien que no tiene vista, hermano, y avientas, hermana, a un lado, y la persona empieza a mirar. Pero tienes que creerlo antes de llegar ahí, que va a suceder. Porque si no lo crees, no sucede. Porque a Dios le agrada que tú creas. ¿Cuál es tu necesidad primordial esta mañana? ¿Cuál es tu duda más grande? ¿Cuál es tu temor más grande respecto a tu relación con Dios? Dios sabe la necesidad que tienes, hermano. Pero tú mírala y declárala. Mírala de lejos. ¿Cuál es la situación que tú necesitas? Isaías lo veía. El ejemplo que tengo de Isaías, había muchos ejemplos en la Biblia, pero tengo Isaías capítulo 17 de la Primera Reyes, dice que él fue llamado por Dios y le dijo a Acab, diles que va a haber una sequía grande, que no va a haber agua en todo el país, como pasa en ciertos países donde hay mucho pecado. Entonces podemos ver algún país donde está en sequía, porque hay mucha maldad, mucho pecado y mucha idolatría. Entonces esos países se apartan las bendiciones de Dios. Cuando un corazón está lleno de idolatrías, y no nomás yo hablo de santos y de ídolos de estos, sino esos ídolos que agarramos, que no soltamos, costumbres, maneras de ser. Cuando nuestro carácter se hace de una manera que eres inmovible, pero no eres dócil como el Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Un verdadero hombre, una verdadera mujer, tiene un corazón manso y humilde como el Señor Jesucristo. Estos son de gran estima delante de Dios. ¿Para qué le sirve a una persona de esas a Dios en la tierra? Para que Dios se mueva a través de ellos y bendiga a los que le rodean. Pero una persona dura no puede ser usada por Dios. Necesitas tener un corazón como el corazón de Dios. Ahorita vamos a ver un poco de eso. A Isaías fue y le dijo acá, va a haber una sequía, o nunca la has visto. Y después de eso le dijo al Señor, vete de aquí al arroyo de Querer, porque se va a enojar. Se va a enojar el rey, se va a enojar toda la gente. ¿Por qué? Porque hasta el río Jordán se secó. Usted ha oído del río Jordán, todavía existe. Se secó en 3 años. Y mandaron le dijo, vete a este arroyo y yo ahí te voy a alimentar. Y él fue, y claro que el rey se enojó y lo mandó a buscar por toda la tierra en aquel mundo conocido. Y él era el hombre más poderoso del mundo. Se llamaba Acab Trump. Era el más poderoso. Y hermano, este hombre, pues se lo mandó a buscar para matarlo, porque él había dicho que ya no iba a haber agua. Y estaba ahí y le dijo, no te preocupes, yo te voy a alimentar. Y mandaba cuervos en la mañana y le llevaba, dice la palabra, pan y le llevaba carne. Y en la tarde le llevaba pan y le llevaba carne. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y Dios se dedicaba de enviar a los cuervos a llevarle pan y a llevarle agua a su siervo, porque era obediente, había hecho lo que le pidió, y él estaba ahí esperando de Dios esto. No había Uber ni Didi en aquel tiempo, así que le mandaba cuervos. Ay, pues Dios siempre se la lee la cabeza, ¿sabe cómo? Y estos llegaban y le entregaban la comida, paquete todos los días. Cuando se secó ahí, que ya no había agua, yo le dije, ahora te vas a ir con la viuda. ¿Se acuerdan de que fue con la viuda, verdad? Y ella le he dicho que te prepare y que te alimente. Y fue con la viuda y estuvo un tiempo ahí y creció su fe.
Y después Dios le dijo, ahora vas a ir y vas a devolverles el agua a todos. Y se presentó en el capítulo 18 ante este rey, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes que ya va a haber lluvia? Yo vengo para orar por ello. Pero en eso se atravesaron. Ustedes sí conocen la historia de este hombre, de este profeta. Recuerda que él se presentó delante de Dios y se presentaron más de 450 profetas de Baal en contra de él, que lo querían acabar. La religión se levantó en contra de él. Y también los otros 400 profetas de Acera, que no eran 450, eran 850 profetas en contra de él. Y él nada más era uno, porque a todos los otros profetas del Señor los había matado Jezabel 2 capítulos antes, porque eran hombres llegados a Dios y no los querían en la tierra. No sé si le suena a usted cuando usted va a hablar de Dios a una persona que a veces está le cierra la puerta del corazón y le dice, ¿sabes qué? Luego nos vemos, estoy ocupado, disculpa, me voy saliendo ahorita, me agarraste todo el día, porque no quieren escuchar de Dios. Pero a nosotros nos debe de doler el corazón porque esa persona se puede ir al cielo o al infierno. Y de ti depende en ese momento de conseguir que abra su corazón. Escúchame, entiende. No es religión, es relación. Necesitas empezar con una nueva vida con Dios. Dios tiene para ti todas las cosas que tú has necesitado y deseado en tu vida, pero de una buena manera. Ya las preparó. Acércate, abre tu corazón, abre tu vida. Deja que Dios te llene. Pero no quería. ¿Saben la historia? Mataron a todos los profetas malvados. Y entonces le dijo, va a acá, dice, te vas ya a comer y a beber porque ya va a llover. Y lo haces ahorita porque ya va a llover. Y va a venir una lluvia tremenda, cual tú no has imaginado nunca. Y aquí sí se va, le obedece y dice, bueno, dice el profeta, si dijo que iba a llover, va a llover, porque cuando dijo que no iba a llover, no llovió. Qué hermoso es cuando Dios no deja caer una de tus palabras, hermano. Que tú dices, va a pasar esto, porque Dios me lo dijo, y pasa. Qué hermoso es ser un portavoz de Dios. Qué hermoso es ser él. Yo te invito a que tú busques como ser un portador de la voz y del sentimiento y del pensamiento de Dios para la tierra. Aquí está Dios. Y está viendo tu corazón. Y quiere que tú le sirvas de esta manera. Isaías quiere decir, Jehová es Dios. Y él era Dios. Como nosotros decimos, yo soy cristiano porque en mí vive el Espíritu Santo. Porque en mí vive Jesucristo. Porque soy una nueva criatura. Porque la palabra de Dios fluye a través de mi corazón, de mi vida y de mis pasos. Por eso es que soy cristiano. Y te dicen cristiano, era lo mismo. Para él decía, él era Jehová es Dios. Y él lo creía. Por eso cuando hablaba algo sucedía. Porque él sabía, tenía una fe increíble. Estamos hablando de la fe, no se me vaya a perder. Porque quiero que tu fe crezca, perdón. Porque un día no la vas a ocupar. Aprovechala ahorita. Aprovecha tu fe. Conócela. Crece en ella. Camina en fe, como dice la palabra. Camina en fe. Y verás cómo va a cambiar tu vida y la vida de tus seres amados, de toda tu familia. Es hermosa la fe. Dile, yo quiero que seas mi mejor amigo. Y también dice la palabra, no se vaya a perder. La palabra de Dios y la fe van juntas y actúan. Actúan cuando tú la dejas fluir. Isaías le dijo a su siervo, ve y sube a esta montaña y miras hacia el oriente, por cuando veas que va a llover, vienes y me avisas. Y fue la primera vez. Y no llovió, no pasó nada. Dijo, ve 7 veces. Y 7 veces subió. Porque mirando de lejos, dijo, yo estoy mirando de lejos, igual que aquí. Mirando de lejos, ve porque va a venir esa lluvia. ¿Y qué vieron? Dice que una nube como la palma de una mano de un hombre. Dijo, ay, yo veo nada más una palma, como una nubecita así. Dijo, ve, dile acá que corra a la casa, a su reino, porque viene un aguacerazo, lo va a agarrar, se lo va a llevar el arroyo del agua. Y hermano, antes de que llegaran con él, ya había descubrecido los cielos y vino un aguacerazo cual nunca había habido. Y volvió a llenar los estanques y volvió a llenar los arroyos y también el río Jordán y volvió la lluvia. Pero él vio de lejos. Y es importante que tú veas de lejos la promesa que Dios te dio o que tú le has pedido a Dios. Míralo, obsérvalo, para que puedas pasar al segundo punto, creerlo. Pero observa de lejos lo que le has pedido a Dios, porque Dios ya lo vio en tu corazón.
Segunda Corintios dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Sí me doy a entender? Gloria a Dios. Porque la casa y la vida que ahorita tienes, se va a deshacer. El cuerpo que ahora tienes, se va a deshacer. Saben que no somos eternos, ¿verdad? Ahorita somos, y luego somos calaca, y luego somos polvo, y se acabó todo. Pero lo que no se ve, el nuevo hombre que hay en mí, el Cristo que vive en mí y que vive en ti, mujer y hombre que están aquí, son eternos. Tenemos que alimentar más a este hombre interno y hacer tesoros en el cielo donde no minan los ratones que andan por donde quiera, ¿verdad? Ahora ya son políticos y no políticos, de toda clase hay ahora, de toda clase de ratones y todo. Eso no van a robar, no van a minar. El tesoro de tu corazón, hacer tesoros en el cielo. Dedícate más al hombre y a la mujer interior. Vale la pena. ¿Cuánto vas a durar, hermano? Tengo 72 años. ¿Cuánto me echas que voy a durar yo? ¿Un año más? ¿5, 10? ¿Un día? No sé. Ya estoy en la orillita. Amados, ustedes un día van a estar como yo, si Dios les permite llegar a mi edad. Es una bendición llegar a esta edad y hablando de Cristo, ¿verdad? Hermanos, que ustedes puedan llegar o más a los 100 años, como mi suegra ahorita que murió el año pasado, a los 99.9 años. Casi. Pues ella se fue con el Señor esa edad. Pero ustedes un día lo van a hacerlo. Y se acabó el cuento. Se acabó el boleto. Y ya no le podemos echar monedas a la máquina, ya no vas a trabajar. Pero el hombre que está es eterno. Esa es la vida, de aquí se va a quedar, se va a acabar. La vida eterna no se acaba. Invierta usted, hermano, en la vida eterna. Busque qué cosas hay que se identifiquen con tu sentir y tu ser, con tu manera de hablar, de andar, con tus planes. Y agárrate del Señor. Siembra lo que quieres recoger. Siembra lo que quieres recoger para tus hijos y tus generaciones. Es momento de abrir los ojos, de despertar del sueño cristiano, porque muchos se atoran en un cristianismo y no pasan de ahí. Y esa es mi función para ustedes, romper esos techos que pone el enemigo, la carne, la inocencia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conozcamos más de Dios y de su propósito para tu vida. ¿Cuál es el propósito para mi vida? Dile al Señor. Házmelo entender, porque yo quiero andar en ese propósito. Y mi mente no puede. Te necesito, Señor. Y Dios lo va a hacer, amados. Dios es bueno. Jesús pasó por Jericó. Y cuando pasó por Jericó, ¿qué pasó en Jericó? ¿Qué me puede decir rápido? ¿Qué le pasó a Jericó cuando entraron al pueblo de Dios? Cuando Dios visita tu Jericó, es porque Dios va a tumbar algunas murallas dentro de ti. Y aquí dice que pasó. Y cuando pasó en este Jericó el Señor, un chaparrito que dice la canción, así, llamado ¿cómo se llama? Zaqueo. Zaqueo se subió a un sicómoro y para ver a Jesús, digo, por aquí va a pasar Jesús, corrió y se subió. Pero un chaparrito, todos lo conocían por el chaparrito, quién sabe qué nombre le dirían por allá. Pero dice la Biblia que está muy chiquito. Y se subió al árbol y estaba mirando cuando pasaba Jesús. Y cuando pasó, Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí y ve a tu casa, porque es necesario que ahora yo pose en tu casa. Y dice la palabra del Señor que bajó Zaqueo corriendo y fue a su casa y con gozo preparó su casa para él. Y dice que cuando llegó Jesús le dijo, Señor, en este día que ha entrado la vida y el gozo a mi vida, voy a darles a las personas la mitad de lo que tengo, se lo voy a regalar a los pobres. Y a todos los que yo haya defraudado y hecho mal, les voy a dar 4 veces más. Y dice el Señor, haces bien, en este día ha entrado la vida eterna a este hogar. Hermanos míos, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día. Entrar a tu Jericó y tumbarse las murallas que están en ti. Y apropiarse de tu corazón y empezar a gobernar en tu corazón. Mira, casi siempre Jesús te invita a entrar con Él. Aquí no, aquí es diferente. Aquí Jesucristo se está invitando solo. ¿Te has visto esas personas que se invitan solas, verdad? Te van a hacer la noche en una cerca a tu casa. Él se está invitando solo, Señor. Bájate porque voy a tu casa. Y Dios te está diciendo a ti, mi hijo, hija, este
día voy a ir a tu corazón, más adentro. Voy a ir a tu casa. ¿Sabe qué pasa cuando tú permites a Jesús que entre a tu casa? ¿No sabe qué pasa? Él te deja entrar a su casa. Si tú lo dejas entrar a tu corazón, Él te va a dejar entrar a su corazón. Si tú lo dejas entrar a tus pensamientos, Él te va a dejar entrar a sus pensamientos. Por eso el Señor Jesús a veces te dice, bájate de ahí, de tu árbol, de ese sicómoro, porque yo voy a entrar a tu casa. Y voy a cambiar las cosas que tú no has podido cambiar. Yo siempre he querido dar la mitad de mis bienes, pero nunca había podido ver. Cuando creyó Jesús, todo lo pudo Cristo que lo fortaleció. Amén. ¿Y qué pasó después? No dice la Biblia, pero estoy seguro que el Señor le devolvió 100% más de lo que él pudo dar. No le podemos ganar a Dios. Tú le das con una pala, el Señor te da con tres cabos grandotes. No podemos ganarle. Él siempre te va a dar más. Y le está haciendo este hermoso llamado. Recuerdan del joven rico, ¿verdad? Que fue con Jesús. ¿Qué debo de hacer para poder heredar el reino de los cielos, la vida eterna? El Señor dijo, pues ve y cumple los mandamientos, ya los hice, ¿qué más hago? Vete todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros ahí en el cielo. Y después ven y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. En lugar de haberle dicho, Señor, pero me voy a quedar sin nada, ¿cómo le hago? Mira, yo te voy a enseñar, ven conmigo. Pero luego lo defendió, porque en su corazón estaban sus propiedades. Y vuelvo a decirles, no estoy hablando de dinero que tú tengas. No le interesa al Señor eso. Le interesa el valor de las ideas que tienes en tu corazón. Entrégale tu yo al Señor, tu idealismo, tu formalismo. Ser un verdadero cristiano. Y para ser un verdadero cristiano, debes de dejar que Cristo fluya a través de ti. Porque el que bendice a las personas es el Cristo que vive en nosotros. Los milagros que pueden oír de mí o de otras personas es el Cristo que vive en nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. No sé si tengas debilidades o vicios o temores tan profundos que nunca has podido dejar. Dios dice, invítame a tu corazón y yo te voy a invitar al mío. Y te voy a ayudar a que venzas todas estas cosas que tienes. El joven se fue avergonzado. Y el Señor le dijo a sus discípulos, más difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Más fácil es que entre un camello por hoyo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y los discípulos le contestaron y le dijeron, Señor, qué dura palabra, ¿quién pues podrá entrar en el reino de los cielos? Y el Señor les contestó, dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Si hay algo en tu vida que es imposible, para Dios sí es posible. Debes de creerlo, amado. La fe debe de crecer en ti. Es el propósito de este mensaje. Es el propósito de Dios en esta mañana. Tú pudiste haber ido a alguna otra parte. Miren, invité a varias personas, pero al momento de venir, mi hijo invitó a otras, suceden cosas. ¿No le ha pasado a usted que invita a alguien? Y cuando va a venir para acá, llegó una visita que nunca ha llegado, pero no sé por qué llegó esa vez. Porque el diablo anda en avivamiento. Ese siempre anda viendo la cola o el cuerno, ¿verdad? Y ese siempre anda viendo quién invitas. Escuchando, ya invitaron a la comadre. Y ese día pasa algo con la comadre y se cayó, ¿verdad? Y no puede mover la pierna, o qué sé yo. Pero siempre hay algo con tu amigo, con tu amistad. ¿O no es cierto? ¿Por qué será esto? Porque el diablo sabe que esa persona se va a ir al cielo y después va a ser un soldado como tú. Y él lo quiere atado y amarrado para llevárselo al infierno. ¿Cuántos de aquí creen en el cielo, en la ciudad celestial que nos está esperando? ¿Creen que existe? Debe decir la verdad. El diablo y su casa, el infierno, también existen. No olvide eso. Que cuando usted está yendo por una persona, esa persona, hermano, con esa carga tienes que ir. Señor, si no la gano, se va a ir al infierno. No me cae muy bien mi cuñada, pero yo te pido que la ayudes. Mi cuñado, qué sé yo, mi primo, mi vecino, mi vecina. Yo no sé, padre, pero Señor, ahorita que me la estás poniendo el corazón para esta persona, quisiera yo tener las palabras sabias, prudentes, espirituales, para
para que le toque su corazón. Y no sé cómo, dime. Y tenemos la promesa de Hechos, ¿verdad? El Espíritu Santo pondrá palabras y cosas en tu corazón para que les hables a ellos. Deja que fluya el Espíritu Santo en tu vida y las palabras de Dios. Y que la fe crezca en ti. Dilo, créelo y va a suceder. Las cosas del Señor no son como las de nosotros, hermano. Dios piensa diferente que ti, que tú, que yo. Les he dicho hace ratito que si dejas que Cristo Jesús entre en tu mente, Él va a dejar que tú entres a su mente. Las cosas que ves en el futuro pueden cambiar si las pones en las manos de la fe. Hay una hermana, una hermosa hermana de Cristo, allí en Caléxico, que estuvo preparando una casa para venderla. Y ya que está preparada para venderla, hay que meterla a la venta, pero ya no es diferente aquí. Hay un concepto tremendo de compañías que se meten para vender y que todo sea legal. Un show tremendo, ¿verdad? Pero bueno, empieza a venderla, pero las casas que están por ahí cerca de esa casa ya tienen más de 2 años vendiéndose y no se venden. Y esta casa se termina y oramos por esa casa para que Dios la venda. Y hermano, vi el primer día que iban a empezar a vender y clarito vi en mi corazón que estaban bajando muebles. Y ya la casa estaba vacía, está lista para venderse. Y voy y le dije, le comentó este asunto a mi esposa, y dije, voy a la casa de allá, parece que ya se vendió. ¿Por qué? Decía, porque vi que ya estaban metiendo muebles. Pues sí, en mi corazón. Lo vi, lo sentí. Y al otro día le habla la gente de Betania. Oiga, hicieron una propuesta ayer y quiero cerrarla porque es muy difícil venderlas aquí. Ya hay alguien que ya puso el dinero y ya puso esto y ya puso aquello otro. La casa estaba vendida, hermano, pero nosotros lo vimos. Y así suceden tantas cosas. En cada cosa de tu vida el Señor está interesado. Le interesas tú, le interesan tus asuntos. Y eso es lo que debes de ver de Dios al que amamos y al que buscamos y al que veneramos. Que Él sabe de nosotros y se preocupa por nosotros y nos entiende. Nos entiende bien, hermanos. Dios es amor. Recuérdelo, no lo olvide. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién instruirá la mente del Señor? Y sigue diciendo Pablo, a nosotros, o sea, Él. Yo espero que tú también lo digas. Y dilo conmigo, a nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar como Cristo piensa. Amén. Nunca con juicio, siempre con amor y con bendición. No vi la hora, hermano, cuando empecé. Ok, gracias, me dijo que no me gusta más de 2 horas. Eso no me gusta. No, yo sé que cuando Dios quiere hablar necesita un poquito de atención, Él lo hace. No me gusta comenzar desde que se cayó dormido, que pues sí, así eso pasó allá, me han hecho, pero nosotros no sé si nosotros somos bien quietos. Necesitamos terminar rápido, pero la palabra de Dios está llegando al corazón y eso es lo hermoso. Voy a tratar de acortar los versículos, más bien los principios, y vamos a tratar de terminar por poco. Aguántenme un poquito, hermanos. Somos nueva criatura en Cristo, según la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Amén. Entre esas cosas nuevas, también está la mente. Debemos de pensar como Cristo piensa. El otro principio es creer en la palabra de Dios, en la palabra que tú dices también. Si tú estás esperando que viene esto y que va a suceder, créalo, hermano. Asegúrese de ello. Porque si Dios te lo dijo que lo hicieras o que lo pensaras o que lo dijeras, dilo. Porque eso viene. Y empiezas a practicar en la fe, tal vez el ministerio de profecía, que tanto hace falta en la iglesia. De consolación, de fortalecimiento a los hermanos, a las hermanas. Pero si no practicas eso, ¿cómo hacerlo, hermano? Y siempre eso que vas a decir va a ser algo bueno para la persona. Porque estás pensando con la mente de Cristo. Y dice la palabra de Dios que yo sé los pensamientos que tengo para ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Dios sabe lo que estás esperando, lo que tú estás viendo de lejos. Y Dios quiere que tú lo tengas. ¿Están conmigo todavía? Amén. Queda el calorcito, ya empezó el calorcito.
Gloria a Dios. La palabra creer es muy importante y el versículo más importante que tenemos en el corazón, el ombligo, como decimos, del Evangelio, estamos en teología, es San Juan 3:16. Todos lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Que en él crea. Ahí es donde viene. Ya vimos de lejos, ahora creer. Fíjate, si tú crees vas a tener la vida eterna. Eso le costó a Cristo, no a ti. Y todos los que tenemos aquí, estamos aquí y que puedan venir, tienen vida eterna en Cristo Jesús. Pero no la pagamos nosotros, la pagó Cristo. Miren qué hermoso. Y no, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar el mundo, dice el versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, no, Dios no condena. No es que Dios me va a condenar, no, pero no condena. ¿Quién es el que se condena? La persona que no quiere creer. Por eso yo te digo, tienes que ir y decirles, cree. Es más, si no puedes creer, como te estoy diciendo, me permites orar por ti. Estar visitándote, hablándote de la palabra para que la fe crezca en ti. Porque te me vas a perder. Y no quiero que te pierdas. Eso es tuyo. Pues no, pero es de Dios y no quiero que te pierdas. Tenemos que tener el dolor de las personas que están a perder, el amor y el gozo de aquellos que se van a salvar. Porque dice la palabra del Señor claramente que Él no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De modo que el que cree no será condenado, dice el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué importa el versículo tan importante, verdad? Créelos, medítalos, ruméalos. Oye, entonces, ¿cómo está el asunto? En el querer está todo. En el creer, ahí se cree. ¿Cuántas veces repetimos la palabra creer en esos 3 versículos? 5 o 6 veces. Y por eso les digo que nuestro evangelio no debe ser de condenación. ¿Se recuerdan cuando vine? Que estábamos hablando del evangelio de la paz, que te pongas el evangelio de la paz, y cuando agarres la espada de 2 filos, que es una espada que ayuda y bendice a las personas, que las transforma. Pero muchos agarran el machete, y todavía le ponen filo. Y un machete es para romper, y van evangelizando y tumbando cabezas, pobrecita gente. ¿Quién quiere escuchar ese evangelio? Ya van a ir al infierno, bola de pecadores. Wow. Pues, que tú no lo fuiste o no conoces a alguien muy cercano que lo haga. Entonces, en lo que condenas a otros, te condenas a ti mismo. Tenemos, amados, que hablar como Cristo les habló. Jesús jamás condenó, siempre bendijo, siempre ayudó. Hermanos, la espada que Dios te dio, que es la palabra de Dios, tiene 2 filos, no nomás tiene uno. Recuerden, los machetes tienen un filo y son para, no sé si ustedes saben, agarrar las ramas y deshacer y hacer pedazos. Pero la espada de los filos es para el espíritu, para el alma, para que cambien las cosas de tu vida y de la vida de los que te rodean. Pídeles el amor de Dios. Mas no ruego solamente por esto, dice el Señor, mas por todos aquellos que van a creer por la palabra de estos. Fíjate lo que dice San Juan, qué hermoso versículo. Y esto lo dice en la oración de Jesús en el capítulo 17. No te ruego solamente por ellos, Señor, sino también por aquellos que van a creer por medio de la palabra de ellos. Tú tienes una palabra de Dios, compártela. Dios ya está orando por aquellas personas que van a creer con la palabra que tú les das. Dice la palabra del Señor, estoy terminando ya, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El fin de la fe de usted y míos, hermano, es la salvación de nuestras almas. Ya cuando seamos salvos completamente, entregados el paquete al Señor, la fe ya, hasta ahí terminó ella. Y sigue el amor, sigue la justicia, sigue la paz. Nos demora la paz, que no los tenemos. Y Dios ya las preparó. No que yo ya lo haya alcanzado, dice Pedro, Pablo, perdón, sino que prosigo a la meta. Una cosa, proseguir a la meta, dice, al supremo llamamiento de nuestro Dios en Jesucristo. Yo no lo he alcanzado, ustedes tampoco, pero debemos de proseguir a la meta.
una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Esa palabra de supremo, hermano, nos aparece una vez en la Biblia. Y la pone como el supremo llamamiento de los hijos de Dios. Fíjese qué importancia Dios nos da. Esta tarde dice, yo tengo un llamado supremo. Y Dios lo puso así en la Biblia. Supremo llamamiento. Hasta alcanzar la vida eterna que Dios me dio. Está en ti. ¿Cómo descuidar tan grande salvación? Dice el Señor. Dice el Señor, atender la salvación preocupados por ella. Tienes que saber que la salvación que tú tienes, hermano, Dios te la dio. Y mira de lejos dónde vas a estar en el cielo. Y mira de lejos, hermano, las necesidades que le has pedido a Dios. Cree que Dios las va a contestar. Dice la Biblia que la debes de creer. El tercer paso, hermano, es que debes de saludarlas. ¿Sabes cómo saludarlas, no? Cuando llega alguien, creías que iba a llegar tu amigo, tu amistad, tu familia que no ves hace muchos años, lo crees porque ya viene en el camión, ya llegó del avión y después lo ves y lo saludas. Hola, ¿cómo estás, Pedrito? ¿Y tú, Pedro, cómo te ha ido? Yo no sé cómo se llama tu cuñado, tu tío, tu hermano, tu papá que hace mucho que no ves, pero saluda. Aquella cosa como que si ya llegó. Y hasta el último dice, confiésalo. Dios me dijo que me iba a dar y me lo dio. Esa es la fe que debemos de practicar. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y yo creo que esta palabra necesita de todos nosotros. Mira la vuelta, hermano. Dios no se puede quedar con esto nada más. Tú no te puedes quedar con esto, no te concedo. Vamos a dar una respuesta al Señor. Ahí donde estás, inclina tu corazón delante de Dios y tus ojos, tu cara también, hermano. Y dile conmigo al Señor, Padre, aumentanos la fe, Señor. Que no falte nuestra fe como a Pedro que le dijiste, yo he rogado para que